Gracias a ustedes por su presencia. Y el objetivo de esta charla, como dice Willy, es dar un brochazo general sobre lo que es la refinación del petróleo y más o menos tratar de lograr un conocimiento estándar en personal de Graña, de los que están relacionados de una u otra manera con los hidrocarburos, ¿no? Realmente el curso es muy largo, no pretendo dar una charla larga ni más de una sesión. Como les dije, es un brochazo de lo que puede ser, de lo que es la refinación del petróleo, y en este caso vamos a centrarnos principalmente en lo que es destilación, ¿no? Y trataré de hacer ágil la presentación y matizando con experiencias propias y sobre todo de problemas que he vivido en tantos años que he trabajado en las refinerías, acá en Conchán, también estuve un tiempo en Talara, Conchán 5 años y medio, como 6 años más en Pampilla y un tiempito en Talara. Y lo que más recuerdo es mis años de Conchán, porque fueron donde empecé. Hasta ahora me acuerdo de algunos nombres de tanques, tuberías, bombas, ¿no? A diferencia de Pampilla, que era tan grande la refinería que era difícil memorizar todas las instalaciones, ¿no? Pero lo valioso de esta experiencia es que tuve tutores que me enseñaron a dar importancia, a prestar importancia a detalles, pequeños detalles que ocurren el día a día en la refinería, ¿no? Que hacen la diferencia entre los ingenieros que trabajan ahí, ¿no? Hace poco yo les contaba a uno de mis ingenieros de procesos en GMI, les contaba que antes el ingeniero de turno, yo fui ingeniero de turno 12 años, andábamos por toda la refinería, no solamente viendo que esté operando bien, sino habían temas elementales que nos servían mucho para saber si la planta estaba operando bien o no. Por ejemplo, el ruido, ¿no? Cada una de las plantas tiene un ruido característico, cada equipo tiene un ruido característico, ¿no? Entonces, bueno, en el día era difícil percibir los distintos ruidos por todo el tema del tráfico, la gente. Pero de noche, de madrugada, pues tú sabías desde que llegabas si las máquinas estaban funcionando bien o podías presagiar algún tipo de problema, ¿no? Y les contábamos que los ingenieros que trabajamos en aquella época, y nuestros tutores nos inculcaron algunos temas básicos, no solamente de operar o de procesos, sino hasta de inspección, ¿no? Por ejemplo, solíamos tener una pequeña varilla metálica, tipo o electrodo, ¿no? De soldadura, y en el extremo pegada una villa, una bolita de acero, ¿no? Entonces se andaba con ese equipito medio extraño, ¿no? Entonces te permitía pegar al oído la esfera, y en el otro extremo lo ponías en el equipo que tú querías inspeccionar, ¿no? Por el ruido, ¿no? Entonces así veíamos, por ejemplo, las cajas de engranajes de las bombas si estaban trabajando sin problemas, otros equipos en general, compresores, o simplemente tuberías para saber si había mucho ruido o no ruido en las tuberías, en las válvulas de control, ¿no? Entonces todo eso te ayudaba mucho a conocer la planta. Y eso sirve bastante al ingeniero de turno para conocerla y presagiar problemas principalmente, ¿no? Bueno, esta es una breve introducción y todo lo que he aprendido se lo debo a los tutores, se lo debo a los operadores. Muchas veces los operadores te enseñan cosas valiosas que te ayudan luego en tu profesión. Bueno. ¿Qué vamos a tocar este día? El índice nos muestra la agenda
de temas que vamos a conversar hoy. Básicamente lo que es el petróleo, cómo se caracteriza el petróleo, cuál es la química, los tipos de petróleo, productos de una refinería, los procesos de destilación, que son el atmosférico y el vacío, y esa es nuestra agenda. Con eso yo creo que tenemos bastante. Inicialmente me salieron como 100 láminas, creo que después lo hemos reducido con la ayuda de personal de la academia. Pero en este primer gráfico, ¿qué queremos mostrar? Queremos mostrar que aunque está aumentando el consumo de gas natural en el mundo y siempre se muestra una tendencia creciente, aunque está aumentando la demanda de energías renovables, que también se muestra una línea creciente, manteniéndose otra fuente de energía como la hidroeléctrica, la nuclear, en un estado estacionario sin mayor crecimiento y una disminución del carbón, el uso del aceite o del petróleo, aunque muestra una declinación, sigue siendo importante y sigue siendo una de las más importantes en cantidad en el mundo, ¿no? Entonces, si miramos como energía, el aporte del petróleo sigue siendo aún hasta ahora y seguirá por un tiempo más una fuente importante de energía para la industria y para el país en general. Por lo tanto, el conocer sobre la industria del petróleo tiene su relevancia porque está ligado íntimamente con la fuente de energía para el desarrollo de un país. Bueno, ¿qué es el petróleo y cómo lo caracterizamos? El petróleo es una mezcla de muchos productos de hidrocarburos, muchos compuestos de hidrocarburos con distinto tamaño de cadena molecular, ¿no? Desde los más simples hasta las cadenas moleculares muy largas. Por lo tanto, al ser una mezcla, es imposible que el petróleo tenga, por decir así, un punto de ebullición único, ¿no? A diferencia de los compuestos puros. Los compuestos puros solo tienen una temperatura de ebullición única a una presión dada. En cambio, en el petróleo como es una mezcla de muchos productos, tendrá una curva de destilación, que después la vamos a ver, pero que está ligada íntimamente con los componentes que posee. Y los componentes acá. Y esta composición química típica, si hablamos solamente de carbono, fluctúa en el orden del 84-87% en peso. Si pudiéramos separar solamente el contenido de carbono del petróleo, estaría en este orden de magnitud. El hidrógeno entre el 11 y el 14%. Azufre entre 0 y 3 y el nitrógeno entre 0 y 0,06. Bueno, esto prácticamente son contaminantes. Hay otros contaminantes más como los metales, como ácidos, que no están incluidos aquí, que aportan una cantidad muy pequeñita, pero que también son súper importantes cuando se quiere cotizar un crudo, o cuando se cotiza el crudo, o cuando se escoge el proceso y la metalurgia adecuada para las unidades, ¿no? A modo de ejemplo, el ácido nafténico es un ácido presente en el crudo, que si no escoges la metalurgia adecuada, una ISI 316 por ejemplo, la unidad de vacío se destroza sus internos muy rápidamente, ¿no? ¿Quién vende este tipo de crudo? Por ejemplo, Nigeria exporta un crudo con alto contenido de ácido nafténico, lo que se llama el Total Acid Number, el TAN, T-A-N, pero es un crudo que tiene un precio castigado, ¿no? Entonces, pero eso, por un lado, te obliga a gastar en metalurgia, pero el precio del petróleo es inferior. Al final las refinerías hacen su balance económico, hay algunos software de programación lineal que los usan, ¿no? Por ejemplo, Repsol usa el PIMS de AspenTech, el PIMS, y Petroperú tiene otro software de programación lineal, y con estos software
optimizan la economía de la refinería. Dentro de ese modelo económico, por ejemplo, ponen un crudo barato pero con alto ácido. Entonces sacan un estimado de cuánto de ese crudo pueden trabajar de forma óptima económicamente, ¿no? Bueno, ese es un contaminante, así como es el azufre y el nitrógeno, pero el azufre es uno de los contaminantes que más influencian el precio del petróleo, ¿ya? Bueno, y si miramos solamente el carbono y el hidrógeno, si dividiéramos este contenido 8 entre 11, 84 entre 11, más o menos es 8, entre 7 y 8, ¿no? Entonces podríamos decir que el contenido de carbono es 7 veces en peso el contenido de hidrógeno en promedio. Y acá hemos puesto, cuanto más alto es el ratio carbono a hidrógeno, más pesado es el crudo y por lo tanto es más costoso el proceso de refinación. Sí, porque si hablamos de un crudo extra pesado, por ejemplo, de Venezuela, el contenido de carbono es muy alto, ¿no? Tiene un API muy bajos. Entonces, grado 8, 11 grados API, es un crudo muy pesado, con muchas parafinas y con un porcentaje, por lo tanto, elevado de carbono a hidrógeno. Bueno, una de las propiedades de las cuales ya me estuve adelantando es la gravedad API, ¿no? La gravedad API es que se expresa mediante esta fórmula, mide la densidad del petróleo, ¿ok? Para que tenga una referencia, la densidad del agua es 1, ¿no es cierto? La gravedad específica del agua es 1. O sea, el agua tiene una gravedad API de 10, ¿no? Si esto es 1, 141.5 entre 1 menos esto es 10. El agua tiene una densidad de 10, si lo queremos expresar como API. Cualquier número de API, valor API alto, por ejemplo 50, 60, 40 o 30, significa crudos o hidrocarburos ligeros. Crudos con grado API de 25, 22, 18, 16, 12, son crudos pesados, ¿no? A modo de referencia, por ejemplo, el crudo offshore que se produce en Talara, el crudo que ahora produce o producía BPZ y Savia, y antes producía Belco, por ejemplo, ¿no? Hace años era Belco, hasta que lo expropió el gobierno de Alan García, y después Fujimori tuvo que pagar la expropiación para que tuviéramos otra vez posibilidad de obtener préstamos, ¿no? Hay bastante literatura sobre eso. Bueno, el crudo Belco o el crudo Petromar, que también se llamó, tenía una gravedad API más o menos 35, 36. Era un crudo verde translúcido, ¿no? Era imposible estar cerca de un tanque que estaba recibiendo una descarga del buque porque emanaban muchos vapores de gasolina. Era riesgoso inclusive para los operadores subir y tomar medidas con la wincha por los vapores, ¿no? Por ejemplo, el crudo oriente ecuatoriano, el COE o el crudo oriente simplemente, que es una mezcla realmente de crudos, llegaba a la Pampilla con un grado API de más o menos de 24 o 25, ¿no? Entonces, indirectamente la densidad nos da idea de cuán pesado es un crudo. Y solamente por el hecho de saber si el crudo es pesado o no, determina las características de la columna de destilación. Es directamente proporcional a eso, ¿no? Un crudo ligero que tiene que ser destilado en una columna de destilación tendrá una zona superior, una zona de tope con un diámetro alto, un diámetro grande, porque el diámetro de la columna viene determinado por la cantidad de vapores o gases que se forman durante la destilación. Y la zona de fondo será más angosta. Por el contrario, si tienes un crudo muy pesado, habrá menos vapores ligeros, entonces pues la zona de rectificación será más angosta en diámetro y más ancha en el fondo, ¿no? Eso es muy típico y se observa muy rápidamente, por ejemplo, en las columnas de vacío. Las columnas de vacío tienen un fondo muy pequeñito.
porque ya se espera muy poco residuo de vacío, ¿no? Entonces, esta es una propiedad muy importante, en resumen, la viscosidad. Este es un gráfico que nos puede ayudar a entender un poco más. El asfalto, que puede tener una gravedad de 11, el mismo volumen de asfalto pesa más que el mismo volumen de una gasolina de 50 grados API. ¿Por qué? Por la densidad. En el mismo volumen hay más peso, ¿no? ¿Ok? Bueno, otro componente importante que determina el precio del petróleo y que se considera un contaminante importante es el azufre. Y el azufre puede estar en estado elemental, o sea, como azufre simplemente, o puede estar como compuestos, como sulfuro de hidrógeno y como mercaptanos. Una regla mnemotécnica, digamos, es si sulfuro de hidrógeno es H2S, los mercaptanos, en vez de, se reemplaza un hidrógeno por un radical R, que puede ser cualquier radical hidrocarburo. Esos son los mercaptanos, RSH. Y los mercaptanos pueden ser muy ligeros, como el metilmercaptano, a muy pesado con un radical muy grande. Entonces, la facilidad para removerlos también depende del tipo de mercaptano presente en el petróleo. Afortunadamente, lo que es más abundante es el H2S, que se remueve fácilmente y normalmente es retirado del petróleo durante la destilación y sale con el GLP o sale con la gasolina. Y luego esos dos productos, el GLP y la gasolina, se le hace un lavado cáustico con soda y se retiene el H2S y se elimina, ¿no? Bueno, actualmente en La Pampilla hace muy poco han inaugurado una unidad de hidrotratamiento de diésel, ¿no? Ustedes han escuchado en el periódico y próximamente van a poner otra unidad que se llama hidrotratamiento de gasolina. Las unidades de hidrotratamiento sirven para retirar el azufre del diésel o de la gasolina o del producto que estés hidrotratando. Hidro significa, hidro viene de hidrógeno, ¿no? O sea, hidrotratamiento significa tratamiento con hidrógeno. Por eso siempre estas plantas, como el HDS de Pampilla, siempre tiene que haber al costado, en la misma instalación, una planta de hidrógeno. En el caso de La Pampilla, la planta de hidrógeno la opera y es dueña la empresa Praxair, ¿no? Entonces Praxair tiene su planta de hidrógeno dentro de la refinería y entrega el hidrógeno. Y el hidrógeno lo usan y lo mezclan con el diésel a ciertas condiciones de presión y temperatura, y el azufre del diésel se combina con el hidrógeno y forma sulfuro de hidrógeno. Y este sulfuro de hidrógeno después se elimina como gas, y La Pampilla ha construido una planta que permite producir azufre sólido para venderlo como azufre sólido. Y el azufre sólido, en vez de botarlo al ambiente como ocurría antes, ¿no? El H2S antes se botaba al ambiente en las plantas de aguas ácidas y han habido muchos casos de muertes de operadores porque el H2S es criminal, pues es asesino. Entonces el azufre se vende en estado sólido y el azufre tiene muchos usos medicinales, ¿no? Para la agricultura, también sirve para hacer llantas, también sirve lo compran mucho para hacer detergentes. Entonces tiene todo un mercado prácticamente asegurado. Perú importaba muchísimo azufre, por ejemplo de Chile. Un importador importante era Industria San Miguel. Talara, cuando construya sus unidades de hidrotratamiento, ellos no van a producir azufre sólido, ellos van a producir ácido sulfúrico, que es otra forma de que el azufre sea retirado por el hidrotratamiento. Y el ácido sulfúrico también tiene un mercado asegurado para todo lo que es industria minera, ¿no? Así que ya los mercados están distribuidos ya sea para azufre sólido o ácido sulfúrico. Bien.
Otro parámetro importante del petróleo, la sal, el cloruro de sodio o las sales en general. Bien, acá hay petroleros, ¿no? ¿Hay petroleros o no hay petroleros? Sí hay petroleros, ok. Normalmente uno de los procesos de recuperación del petróleo es inyectando agua, ¿no? La recuperación secundaria, ¿no? Entonces, aparte que el petróleo en sí también puede estar en los reservorios con agua salada. Entonces, el petróleo por sí puede estar en contacto con estos, en los reservorios con agua salada, contiene sales. ¿Qué tipos de sales? Cloruro de sodio, cloruro de magnesio y cloruro de calcio. Esos son los tres principales sales que hay. Y el contenido de sal se expresa en estas unidades que se llama libras por 1000 barriles. Un crudo que es muy salado puede llegar a tener 30, 40, 50 ppb. Un crudo convenientemente desalado, apto para la destilación, debe tener 2 ppb a menos, ¿no? Entonces, si la sal es un problema, es un contaminante, es cómo hacemos para remover la sal, ¿no? ¿Cómo hacemos para remover la sal? Bueno, más adelante vamos a ver los equipos, pero para la destilación es importante remover la sal, porque la sal, por efecto del calor de la destilación, se descompone y forma ácido clorhídrico. Y el ácido clorhídrico se va por el tope de la columna de destilación y corroe todo lo que esté a su disposición, si es que no es controlado con inhibidores de corrosión o con agua de lavado o con amoníaco. Por lo tanto, el primer paso para combatir es desalar. Y lo segundo es, con lo poco que queda, inyectar inhibidores de corrosión o aminas neutralizantes o amoníaco, como se usaba muchos años atrás. Pero es un compuesto muy dañino. Principalmente el que más se descompone es el cloruro de calcio. El cloruro de sodio prácticamente pasa de largo, no le ocurre nada. Pero el cloruro de calcio, en primer lugar, y luego el de magnesio, son los que más se descomponen por efecto térmico. Sí, claro. Se trata. En las baterías hay estos equipos que se llaman desaladores. Bueno, yo sepa, las empresas petroleras no tienen eso, excepto tenía Oxy. No sé si tuvieron que andar CNPC en general, porque nosotros pusimos Folge y tenía una desaladora electrostática. Sí. Porque lo que pasa es que tenía una producción de revolución secundaria. Claro. Yo veo la refinería es un poco más exigente. Creo que, no me equivoco, el parámetro es 10 ppb máximo. Lo que se hace es ya un poco fluidamente se le pasa por los baches de agua salada, ya por agua dulce. De esta manera hay que limpiarse un poco. Así es. No se le baja. Pero si hemos tenido tuvimos unos problemas, una vez nos subió la sal. Pensábamos por hacemos un bache de agua dulce. Y se bajaba. Teníamos también un tratador térmico que nos ayudaba a los servicios. No sé si estará funcionando. Sí. El tratador térmico, sí, pues, por ejemplo, en la batería de producción, tú realmente, el crudo producido va a unos tanques de reposo, en donde ahí le das un cierto tiempo y se separa el agua en forma natural, ¿no? El tema es que cuando la diferencia de densidad entre el crudo y el agua es más alta, en otras palabras, si la densidad del crudo, por ejemplo, es 30 y la del agua es 10, mientras más grande es esa diferencia, más rápido se separa el agua. Pero si el crudo es pesado, por decir algo, 20 grados API, 18 grados API, entonces la separación se hace más difícil. Entonces los mecanismos, el reposo funciona, sí funciona, y dejas que repose y drenas el agua, le echas desemulsificantes, o como decía Freddy, también lo pasa por tratadores térmicos, de tal manera que al darle calor al petróleo, el petróleo se vuelve más ligero, baja su densidad, se vuelve más ligero. Entonces
se separa el agua, ¿no? O los desaladores electrostáticos, que son con efecto de corriente eléctrica, tienden a separar las moléculas de agua del crudo, ¿no? Eso hay en las baterías de producción, pero de todas maneras, con toda seguridad también hay en las refinerías para lograr esta calidad de contenidos sales, ¿no? Bueno, y estas eran las fórmulas de cómo se hidrolizan las sales de calcio y magnesio, forman ácido clorhídrico, ¿no? Y otro contaminante importante son el agua y el sedimento, ¿no? El agua también es un producto, un compuesto que debería evitarse durante la destilación del petróleo. No podemos inyectar agua con el petróleo, porque el agua de pasar por el horno y luego de pasar por la columna de destilación generaría destrozos, ¿no? Para que tengan un número que recuerden siempre. Un litro de agua líquida, cuando se vaporiza, se convierte en 1.600 a 1.800 litros de agua a vapor, ¿no? Entonces, solamente por el cambio de fase, se multiplica casi 2.000 veces el volumen, ¿ya? Entonces, al cambiar de fase, imagínense un litro de agua que entre a la columna, o sea, generaría una sobrepresión interna que destroza platos. Y destroza, he visto platos destruidos por problemas de agua. Entonces el agua es otro de los contaminantes que tienen que ser minimizados al momento de la destilación. Ok, viscosidad y punto de escurrimiento es otra propiedad muy importante del petróleo, pero sobre todo para el transporte del petróleo a través de oleoductos, ¿no? Cuando un compuesto o un petróleo es más viscoso, es más difícil de ser transportado. La bomba necesita dar más energía para transportar lo mismo. ¿Está bien? Bien. ¿Alguna pregunta hasta ahora? No los quiero aburrir, pero pregúntenme para que estén, no importa si no avanzamos, si no terminamos, lo importante es que algo quede claro. Bueno, sigo. Curva de destilación. Esta es una de la destilación a nivel de laboratorio de una muestra de crudo o de petróleo, provee una información muy importante para la columna de destilación y para presagiar cuál va a ser el rendimiento en una columna verdadera de destilación. ¿Ok? Entonces hay varios métodos para determinar la curva de destilación, todavía acá no está mencionado, pero lo que les quiero acá indicar es una muestra de crudo, cierto volumen de crudo es agregado a un destilador automático y se va recogiendo conforme va aumentándose la temperatura y midiéndose la temperatura, pasa a través de un condensador y acá chorrean las gotitas que se van destilando y se va recogiendo en un recipiente calibrado, ¿no? Entonces, acá se va a graficar en un gráfico que le llamamos XY, donde X es el volumen acumulado recogido acá en el recipiente. E Y es el valor de la temperatura de ebullición medida acá en el termómetro. Entonces, al final vamos a tener una curva de destilación en donde vamos a tener el volumen acumulado, porque acá vamos a ir midiendo el acumulado, ¿no es cierto? Y acá la temperatura. Por decir algo, empiezo a destilar, le doy cierta cantidad de calor, y lo primero que voy a hacer es, la primera gota que cae, destilada, la anoto cuál es el valor de temperatura. Esa primera gotita va a ser mi punto inicial de destilación. Luego, voy a medir lo mismo cuando acumule 5% de destilado, acá en la probeta, voy a anotar la temperatura. Cuando sea 10, cuando sea 20, 30, 40, 50, hasta llegar al 95, al 98%, y voy anotando la temperatura. Ese gráfico que se forma anotando la temperatura de destilación y el volumen acumulado es la curva de destilación.
Para hacer estos ensayos, básicamente hay dos métodos. El método ASTM 2892 y el método de la TBP. Hay otros métodos más sencillos también. Pero para el crudo básicamente son estos dos. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que en este método, que es más rápido que el segundo, la columna de destilación del laboratorio equivale a como si hubiera una columna real de destilación equivalente a 15 platos teóricos dentro de ella, como si hubiera un fraccionamiento de 15 platos. En cambio, la TBP permite dar información más certera y equivalen a 100 platos teóricos de destilación. Hay otros métodos como el 2887, que es una destilación simulada por cromatografía de gases, la D86, que es una destilación atmosférica, y la D1160, que es al vacío. ¿No tienes un solo tipo de crudo o tienes varios tipos de crudo? Sobre todo la refinería acá en Perú, porque en Talán no trataste. Sí. ¿Cómo haces? O sea, porque, por ejemplo, las mezclas a veces no son perfectas, ¿no? O sea, haces, a ver, ¿cómo puedo explicar? Haces una curva de cada crudo, luego haces una mezcla teórica de lo que va a salir, o una simulación, o mezclas y haces la curva de De las dos maneras se puede hacer. Pero no, pero es la práctica. En la práctica, no, porque tú ya tienes rendimientos de cada crudo. O sea, cuando un productor o un trader te vende petróleo, lo primero que te dice, o antes inclusive, es, esta es la curva del ASAI del crudo. El ASAI del crudo incluye la destilación, el contenido de sal, la viscosidad, el API, todos los datos, inclusive las fracciones que puedes obtener de productos del crudo. Entonces te permite, con ese ASAI te permite definir cuánto diésel, gasolina, GLP, queroseno, turbo, sí, todo. O sea, es su carnet de identificación del crudo, o sea, viene completo. Normalmente ya nadie te vende algo para que te diga, ya tú evalúalo. No, eso ya no ocurre. Ya está bien analizado. Este es tu crudo, así es. Así es. Por ejemplo, Repsol, ¿qué tenía? Repsol tenía una base de datos, no sé cuántos crudos, 40, 50 crudos, y tenía todo, para cada tipo de crudo tenía sus rendimientos. Sabía cuánto daba de diésel, sabía cuánto daba de turbo, sabía cuánto daba de fondo de vacíos. Sí, no, inclusive hasta vacío, ¿no? Entonces, en función de sus necesidades, podían comprar un crudo, podían comprar otro crudo. Ya, ahora volviendo al tema de las mezclas. ¿Se mezclan los crudos en la refinería? Sí, se mezclan. Por ejemplo, para hacer asfaltos. Para hacer asfalto tienes que mezclar 2 o 3 crudos. Y ese es el know-how de cada refinería, ¿no? Yo me acuerdo que en mi época con Chan mezclábamos el crudo Belco, el crudo Petromar, o un crudo pesado, en ciertas proporciones. Y eso primero se analizaba a nivel laboratorio y sabíamos que daba el asfalto. Pampilla tiene otra dieta, otra mezcla, otra receta, ¿no? ¿Por qué? Porque los asfaltos tienen tantas propiedades que hay que cumplir en simultáneo, que es muy difícil que con un solo crudo lo logres. Entonces, mezclas 2 crudos que uno te hace cumplir ciertas propiedades y el otro crudo te hace cumplir otras, ¿no? Para asfalto es así. Sí, tienen que mezclar y destilan la mezcla. Ahora, cuando normalmente las refinerías destilan crudos puros, rara vez. Solamente lo hacen, por ejemplo, cuando quieren comprobar el ASAI. Tú, trader, le vendiste un crudo nuevo a Pampilla, entonces tú tienes 2 opciones. Le crees a la hojita del ASAI o alimentas en forma pura por 1 día, 2 días, 3 días a la unidad de destilación, la optimizas la unidad de destilación, sacas tus rendimientos reales y comparas con lo que decía el papel. Es una corrida especial. Y eso sirve, ¿por qué? Porque eso sirve para las negociaciones posteriores de precios, porque
Imagínate que el trader te decía que producía 30% de, o el productor, no solo el trader, el productor, 30% de diésel, y al final no sale 30, pues sale 20, entonces el rendimiento del petróleo es inferior. O sea, la canasta de precios de sus productos va a ser más baja. Por lo tanto, tiene que haber una negociación en el precio, ¿no? Entonces, bueno, esta es una curva de destilación a modo de ejemplo que le hemos puesto. Este es un crudo pesado y este es un crudo ligero, ¿no? ¿Qué dice? Por ejemplo, a una temperatura de 400 grados Fahrenheit, el crudo pesado solamente habrá destilado un 35% acumulado, pero el crudo ligero ha destilado 60%, ha destilado más. Para la misma temperatura ha destilado más, ¿no? Por eso este crudo es más ligero con respecto a este, ¿ya? Bien, si tomamos solamente una curva de destilación típica que tiene una forma de S, la curva de destilación del crudo y de los productos y los hidrocarburos en general tienen forma de S, ¿no? En este caso, de este crudo, los autores, algunos autores han convenido en determinar que en ciertos rangos de destilación se obtienen ciertos tipos de productos, ¿no? Esto depende mucho, hay ciertas pequeñas variaciones entre autor y autor, ¿no? Yo he tomado este autor que dice que todo aquel hidrocarburo que destile de 90 grados Fahrenheit para abajo son butanos y ligeros, o sea, butano, propano, GLP. Todo aquello que destile en el rango de 90 a 220 es una gasolina, acá, en este ranguito. Todo lo que destile entre 220 Fahrenheit y 315 es una nafta. Una nafta es una gasolina pesada, ¿no? Entre 315 y 450 un querosene o un turbo, ¿no? Que es lo mismo, ¿no? Entre 450 y 800 está el diésel y el gasóleo mezclados. Y más allá de 800 es el residuo. ¿Ok? Esta es una convención. Otros autores tienen pequeñas variaciones. ¿Ya? ¿Está claro aquí? Ahora, para ir complicándolo de a poquitos. En una columna de destilación, esto es el tope de la columna de destilación. Donde sale la gasolina y los butanos, sale por el tope de la columna de destilación. Mientras que el residuo sale por el fondo. O sea, físicamente estos productos están saliendo por la parte superior de la columna y estos por la parte inferior. Y estos otros cortes laterales, por los costados. ¿Ya? Bien, entonces, lo que hemos visto en esa curva de destilación, ya les adelanto lo que es el fraccionamiento. Fraccionamiento significa separar el crudo en fracciones y cada fracción tiene una identidad propia. Cada una de esas fracciones tiene una propia identidad y se puede convertir en un producto final o se usa como un producto intermedio. ¿Ya? Por ejemplo, los butanos y el GLP, cuando sale de la columna de destilación por el tope, sale en forma de vapor. Después vamos a ver qué ocurre. Cuando se separa este GLP, lo único que va a necesitar prácticamente para irse al almacenamiento es un lavado cáustico para quitarle el H2S, ¿no? Y acomodarle la corrosividad. Esta gasolina, de por sí, esta gasolina de destilación prácticamente nos sirve para vender. No es un producto final, es un producto intermedio. Es más, muchas veces esta gasolina es alimentación para otras unidades más complejas. La nafta se usa directamente en algunos productos terminados, pero también con un tratamiento. Pueden usarlo como solventes. El querosene, tal cual, tampoco se usa. Se tiene que hacer un tratamiento para usarlo como turbo. El diésel
Si tiene mucho azufre, también se tiene que tratar, se tiene que retirar el azufre con la hidrotratadora. En resumen, normalmente lo que sale de una columna de destilación no es un producto final, es un producto inicial o intermedio o carga para otras unidades. ¿Bien? Bueno, ya habíamos hablado de lo que es un assay, así que ya no vamos a insistir. El assay le dije que era el reporte completo de las características y propiedades de un petróleo o de una fracción, ¿no? Por ejemplo, esta es una tabla de assay. Para una muestra de crudo, todo lo que se la analiza está marcado con una X. Y para las distintas fracciones, en estos rangos de destilación, también todo lo que se le puede analizar, ¿no? Entonces, por eso yo le decía, cada fracción es una identidad nueva, algo propio, ¿ya? Este es un assay de ejemplo de distintos crudos del Perú, el crudo San Jacinto, el Loreto, el Oriente y el Napo, ¿no? Podemos comparar los grados API, ¿no? El Napo tiene 19, el San Jacinto es más pesado, tiene 14. Miren la viscosidad, es altísima, 14.000 centistocks, es muy alta, ¿no? El contenido de azufre es alto, pero no tanto como el Napo. Los rendimientos, veamos solamente el residuo, para darnos una idea. Casi 50% es residuo, ¿no? En cambio el Oriente y el Loreto son los que tienen menos residuos, ¿no? Sin embargo, aunque son parecidos, el API es bastante diferente, ¿no? Entonces, esto es lo que nos dice, esto es al final lo que le da el valor al crudo. ¿Un crudo por qué vale? Por los productos que se pueden obtener del petróleo, ¿ya? Y por su nivel de contaminantes. Un crudo que tenga tantísimo residuo como esto, si no hay mercado para los residuales o para los asfaltos, lo único que queda por hacer es hacer una conversión profunda con un delay coker, un beef breaker o un flexi coking, como va a tener Talara. Pero eso implica mucho más inversión. Entonces, se van dando cuenta cómo el crudo, por sus características, vuelve más complejo o menos complejo una instalación, ¿cierto? Y lo que vuelve más caro a una unidad de una refinería es si el crudo es más o menos contaminado. Por eso la refinería Talara tiene más instalaciones que una refinería Pampiña. Sí. ¿No convendría ahí buscar un crudo más liviano y tener una menor inversión? Sí. Por ejemplo, Talara han justificado todas las inversiones usando crudo Napo, ¿no? Entonces, como el crudo Napo es un crudo pesado, por lo tanto el precio del crudo es bajo, ¿no? Entonces ellos, Petroperú, ha hecho un análisis económico, si con este crudo, con estos rendimientos, con los productos esperados y con la inversión necesaria, ¿el modelo es económico o no? Ellos encontraron que sí es económico, ¿no? Pero todos nos hacemos la misma pregunta, ¿no? O sea, si ellos en vez de depender de un crudo pesado, se hubieran considerado que su canasta de crudo, sus crudos fueran los más ligeros, probablemente la inversión sería menor. Claro, pero esto hay que evaluarlo en el tiempo, en 20 años, 30 años, ¿no? Para ver qué es más económico, qué da más rentabilidad. Por ahora, démosle el beneficio de la duda. O sea, ellos han hecho esa evaluación y obtuvieron que con el crudo Napo era rentable hacer todas las inversiones que están previstas, ¿ya? Bueno, este es otro assay. Bueno, ¿qué horas son? Las 5. Rápidamente vamos a ver cuál es la química del petróleo, qué compuestos normalmente están conformando el petróleo, ¿no? O sea, el crudo tiene parafinas. ¿Qué son las parafinas? Son los hidrocarburos saturados lineales, ¿no? Acá están los más conocidos.
¿no? También hay metano en el petróleo, no solo el gas natural tiene metano. Claro que tiene cantidades muy pequeñitas, pero también existe. ¿Y en qué parte de la destilación se va? Se genera gas combustible. El gas combustible se usa internamente en la refinería, en los hornos, ¿no? También hay cicloparafinas. Las cicloparafinas son también compuestos hidrocarburos saturados, pero no lineales, sino cíclicos, en anillos, ¿no? ¿De qué nos sirve saber esto? Por ejemplo, un crudo que tenga muchos ciclos parafinas, ya podemos presagiar directamente de que la gasolina va a tener alto octanaje, va a tener un buen octanaje. Una gasolina que sea pura, lineal, parafínica, tiene bajo octanaje, 50, 52, 55 octanos. Una gasolina con muchas cicloparafinas tiene más, tiene 58, 60, 62. Igual, una gasolina que tiene olefinas o aromáticos va a tener un octanaje bien alto. O sea, todos estos compuestos son los que dan el octanaje elevado a la gasolina. Bien. Vamos a ver, tipos de petróleo, ¿cómo los clasificamos al petróleo? Al petróleo lo clasificamos de acuerdo a su densidad, es una manera de clasificarlo por densidad, es decir, pesado, ligero, mediano. Básicamente, por el API, ¿ya? Otra manera de clasificarlo es por el contenido de azufre, si es alto o es bajo, ¿no? Se dice que un crudo es dulce cuando su contenido de azufre es bajo, lo que le llaman sweet crude, ¿no? Alguna vez han escuchado que es un crudo sweet, un crudo dulce, que tiene poco ácido, poco azufre. Un crudo sour, ácido, es que tiene mucho azufre. Ustedes ven libros americanos, van a decir sour y sweet. El sweet es el dulce, poco azufre. También se puede clasificar por su naturaleza química preponderante. Mediante esta fórmula, esto es lo que se llama el KUOP o el factor de caracterización de Watson. Mediante esta fórmula, que este TB es la temperatura media ponderada de ebullición del crudo, esta es su gravedad específica. Con este factor podemos decir qué tipo de crudo es. Por ejemplo, si el K, el factor de caracterización, es 13 o más de 13, es un crudo parafínico. Bastantes parafinas, por lo tanto va a ser viscoso, va a ser probablemente más denso. Y un crudo 11 o 10 tiene una naturaleza nafténica o aromática. Nos va a dar idea del tipo de gasolinas que vamos a tener. ¿Ya? A ver, estos son unos ejemplos de clasificación de crudo árabe, iraní o de Argelia, ¿no? Bien, no nos detengamos más ahí. Productos de una refinería. ¿Qué podemos obtener? Como productos finales tenemos gas combustible, gas licuado de petróleo, que es el GLP, propano-butano, las gasolinas, el turbojet, el diésel, los residuales, asfaltos, lubricantes, coque, azufre, grasas. Productos intermedios y o para blending. Blending es mezcla, ¿ya? Nafta craqueada, que sirve para preparar las gasolinas que vemos en los grifos. Nafta reformada, que también sirve para preparar las gasolinas que vemos en los grifos. Isomerato, alquilato también son compuestos que sirven para preparar gasolinas que vemos en los grifos. El hidrógeno, lo que se usa para el hidrotratamiento. Los gasóleos de vacío, también es un compuesto intermedio. Aceites cíclicos, gasolinas start run y fuel oil o combustible. Esta es una imagen más o menos completa de cómo interactúa la columna de destilación. Ustedes ven la columna de destilación, como se dice, es la unidad de proceso, la primera, la madre del cordero. Si no existe la destilación primaria,
no hay el resto, ¿no? De la destilación primaria, los distintos productos intermedios que se producen en ella van a alimentar a otras unidades. ¿Ya? Por ejemplo, si vemos por el tope, el fuel gas y la gasolina, va a ir una planta de remoción, una estabilizadora, que le va a separar el LPG, los butanos de la gasolina. Esta misma gasolina puede alimentar a una unidad de de isomerización para producir isomerato, que es como una gasolina de 82 octanos. Y así cada uno de ellos alimenta a alguna unidad de proceso. Y los productos finales están acá, a la derecha, o acá abajo: asfalto, coque, fuel oil, diésel, jet fuel y gasolinas y LPG. O sea, una refinería es algo muy complejo. La refinería Conchán, que solamente tiene destilación primaria y vacío, es este bloque más este bloque, nada más. Es una refinería muy simple, una refinería poco compleja. A diferencia de Pampilla, que es una unidad muy compleja, y la de Talara, cuando algún día la veamos terminada, será una unidad más compleja aún que la de Pampilla, porque tendrá mucho más de estos procesos. De hecho, las refinerías también se comparan unas con otras a través de unos factores de complejidad. Mientras más alto es la complejidad, la refinería tiene más unidades de proceso. ¿Ya? Proceso de destilación, proceso de refinación. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? No necesariamente lo que estamos hablando. ¿No? Bueno, procesos de refinación. ¿Qué hay en lo que hemos visto en la lámina anterior? ¿Qué podemos distinguir? Hay unidades de destilación. Hay unidades de conversión, como craqueo catalítico, coking e hidrocraqueo. Hay unidades de mejoramiento, como son la isomerización, la reformación y la alquilación. Unidades de tratamiento para remoción de contaminantes, el hidrotratamiento o la saturación del benceno. Hay otros tipos de unidades de separación, por ejemplo, para separar el azufre, para remover los aromáticos. Hay también unidades de mezcla, blending, para producir las gasolinas que vemos en los grifos, para producir el diésel que vemos en los grifos. Y hay otras unidades conexas que se llaman servicios industriales, que son para generar electricidad, para generar vapor, para generar agua tratada, para generar todo aquello que necesita la refinería para funcionar. O sea, por ejemplo, en tu casa, ¿cuáles son los utilities que tenemos en nuestra casa o los servicios industriales que tenemos en nuestro hogar? ¿Quién me dice? ¿Qué combustible usamos en casa? GLP, o sea, ok. Ese es un combustible. La energía eléctrica, ¿de dónde viene? Viene de la calle, no la generamos, pero si no tuviéramos tendríamos que generarla. Ese es un servicio industrial. Otra, el agua, ¿no? El agua es importante en la casa, en una refinería se obtiene de las plantas de servicios industriales. Acá no está escrito, pero el aire de instrumentos. Si no hubiera aire de instrumentos, la planta no funciona, porque no hay instrumentación que funcione sin aire, ¿no? Y vapor, el vapor que se genera en los calderos, que sirve para calentar o para mover turbinas, ¿no? Entonces, es un poquito, digamos, de repente un poco olvidado, pero el servicio industrial es muy importante en la refinería, ¿no? Bien, esto ya lo habíamos visto, es un poco más de lo mismo, de cómo el petróleo crudo alimenta una columna y en función de la fracción, ya hemos visto de la fracción y el rango de destilación, lo obtenemos físicamente en distintos lugares de la columna. ¿Está bien? ¿Qué equipos forman parte de una unidad de destilación? Esta es una unidad de destilación muy esquemática que podemos ver en las refinerías.
Primero, acá no se ven, pero acá hay tanques donde se almacenan el crudo, ¿no? Y la unidad de medida del crudo, ¿cuáles son los barriles, no es cierto? O sea, tú mides, acá tú cuando dices, esta unidad de topping o de destilación es, por decir algo, 5.000 barriles por día. Tú no dices 5.000 metros cúbicos por día, no dices 5.000 litros por día, no dices 5.000 onzas cúbicas por día, ¿no? La unidad que se emplea es el barril, ¿ya? Y un barril son 42 galones, ¿no? Una vez unos becaditos que fueron a la refinería, había un expositor, no era yo, era otro expositor que decía, bueno, ya acá llegan los buques y por la línea submarina se descargan 300.000 barriles por día, y si viene de Argelia 1.000.000 de barriles por día, y se almacena todo eso en los tanques, ¿no? Entonces, el becado, o mejor dicho, la visita de un joven profesional, dijo, ingeniero, ¿y qué hacen con tantos barriles vacíos? ¿No? Entonces, ¿por qué? No habíamos sabido explicarnos bien. No es que físicamente vienen en barriles, ¿no? Sino que la unidad de medida es el barril. Pero antiguamente sí venían en barriles. Bueno, no en nuestro caso, ¿no? Pero, que parezca dar risa un poco, pero hay que explicar también eso. Bueno, el crudo está almacenado en tanques muy grandes, ¿no? Y ese crudo, que ya está preparado, ya no tiene agua, ya está en reposo, ya está homogéneo, puede ser puro o mezcla, es tomado, es succionado por una bomba de alimentación, una bomba eléctrica, ¿no? Esta figura representa la bomba. Y pasa por un tren de precalentamiento. Este tren de precalentamiento permite que el crudo subamos su temperatura más o menos hasta 120, 150 grados centígrados. ¿Y de dónde sale el calor que permite calentar el crudo? De estos productos. Estos mismos productos de cortes laterales que están calientes, pasan y ceden su calor acá, ¿no? ¿Ya? Luego, una vez que ha calentado, se le inyecta agua de lavado y se mezcla aprovechando esta válvula mezcladora. ¿Para qué? Para que se mezcle bien el crudo con el agua y se le inyecta unos productos químicos de desalado y permiten que el crudo llegue a un nivel de sales muy pequeñito. Y se bota la salmuera por acá, abajo, y por la parte superior de la desaladora ya sale el crudo desalado y otra vez continúa su precalentamiento. También con los productos calientes laterales. Finalmente entra al horno. En el horno este crudo se va a vaporizar en forma parcial, no se vaporiza completamente. En otras palabras, si el crudo aquí antes del horno es 100% líquido, a la salida del horno puede estar en el horno de vaporización de 40, 50%, puede hasta 60%. Entra a la columna y aquí termina de vaporizarse más de lo que he mencionado y la parte que no se vaporiza cae al fondo. Y todos esos vapores que se han formado se van condensando conforme van ascendiendo a través de los platos. Entonces ese vapor que se condensa se acumula en algunos platos y sale como estos productos. ¿Ya? Para que se condensen estos vapores, no solamente es por el efecto propio de la ascensión de los vapores, sino que hay una corriente líquida que va desde arriba hacia abajo y genera un intercambio de calor entre la parte líquida y los vapores y se van separando primero los componentes más pesados en forma líquida, se condensan, quedando los más ligeros arriba. Esto es lo que se llama la rectificación, la purificación, conforme prospera la destilación. Esta columna de destilación se dice topping o atmosférica porque trabaja aproximadamente a una presión de un bar en el tope.
y con una temperatura aproximadamente acá a la salida de horno de 350 a 390 grados centígrados. ¿Y qué zonas se reconocen en la columna? Se le reconoce la zona de tope, donde acá sale la gasolina y el GLP, la zona de destilados o cortes y la zona de fondo. 3 zonas. Acuérdense, si quieren acordarse de algo, solo hay 3 zonas. Fondo, cortes laterales y tope. Ya está. Eso es todo. ¿Ya? Bien. Acá en el horno, normalmente la fuente de energía es el combustible, es el fuel gas. Y el fuel gas se forma de la misma destilación, ¿no? Acá lo que ya no se... Acá hay GLP y gas combustible. Ese gas combustible que ya se separa finalmente del GLP se usa acá. ¿Gas no comercial? Sí, gas no comercial. ¿Pero es suficiente ese producto como para alimentar a toda la energía completa? No, no es suficiente. Muchas refinerías han usado por mucho tiempo el residuo para los hornos. ¿Ya? Pero ahora que ya hay gas natural, están reemplazando el residuo por gas natural. ¿Por qué? Porque el residuo de fondo tiende a concentrar muchos contaminantes, por ejemplo, metales. Entiendo que dependería de las instalaciones de cada refinería. Sí. Por ejemplo, con la conexión que usan con él, incluso te tienen para vender energía en la red. Sí, así es, porque refinería Talara va a poner la flexicocking, ¿no es cierto? Te van a tener mucho gas para usar. Pero en este caso no. Ok, pues vamos a pasar esto, si no, no terminamos. ¿Cuáles son algunas de las variables más importantes para controlar acá en la columna? Las variables más importantes son temperatura de salida del horno, temperatura de tope, temperatura de fondo, la temperatura de los platos por donde salen acá, la presión de tope, la temperatura de desalado. Esas son las variables más importantes que se controlan, ¿no? Acá está. Tope, presión de tope, salida del horno, temperatura de los platos, presión de la zona flash, caudales de reflujos, temperatura de fondo, caudal de vapor de despojamiento. El vapor es se inyecta por abajo. Ayuda a la destilación. ¿Ya? Entonces, esos son las principales variables. Esto ya no les quiero abundar de detalles sobre el tipo de control, esto ya lo pueden ustedes mismos profundizar, pero cómo se controla la temperatura de tope o la temperatura del fondo, ¿no? Este es el control de un stripper, de una columna despojadora y de un pump around. Bueno, Una pregunta, maestro, ¿qué está pasando? ¿Está haciendo una... Sí, porque si no nos quedamos cortos con el tiempo. Sí. El control de estas, de la refinería, unos, ¿qué tan automáticos son? Como con Pampilla ya tiene un control distribuido. Por lo tanto, eso significa que es un control automático con mínima intervención. Y con Chan también hace años pusieron un sistema de control distribuido. Por lo tanto, ya no es manual, es electrónico, no es neumático. Así que yo creo que están muy bien. ¿Ah? No, en Talara ¿Cuál? No. Ya no, todo es automático, electrónico. Sí, claro. Y con la ampliación que va a haber ahora, con mucha mayor razón.
Sí, sí, sí. Sí, así es. Todo esto, ese es el tipo de instrumentación que hay ahora, ¿no? El sistema de control es todo automático, electrónico, ¿no? Distribuido, sistema de control distribuido. Pero esto lo que estoy mostrando son las lógicas de control para dar estabilidad a la operación, ¿no? Por ejemplo, yo les decía, una variable muy importante para controlar es la presión, la temperatura de salida del horno, ¿no? Bien, pero ¿cómo haces para que estés siempre en el número y no te vayas para arriba ni para abajo? No tienes a una persona que está ahí moviendo, abriendo y cerrando el fuel gas, ¿no? Eso sería un control totalmente manual e ineficiente. El control automático es a través de un sensor de temperatura que en función de ese valor de temperatura y el set y un valor de set fijado para la temperatura de salida del horno, mueve, abre o cierra la cantidad de gas combustible o de líquido combustible que alimenta el horno, ¿no? Entonces puede ser un lazo tan simple como ese, y en este caso son otros tipos de lazos de control. Depende, hay algunos lazos de control que, por ejemplo, son menos sensitivos que otros. Por ejemplo, los controles de temperatura sí tienen que ser una respuesta muy rápida, pero los lazos de nivel pueden tener un cierto demora, ¿no? Eso en control de procesos se llama control proporcional, control derivativo, control integral, ¿no? Entonces, uno escoge un control proporcional, que es el más simple, por ejemplo, normalmente es en niveles. Pero en control de temperatura, por ejemplo, normalmente es un proporcional más un integral, ¿no? Depende de la rapidez o de la importancia con la que tiene que reaccionar tu lazo de control. Y además estos lazos de control son muy simples. Hay ahora unos lazos de control muy complejos que sería para que lo explique un ingeniero de control de procesos y no yo. Bueno, uno de los equipos, acá lo que les quería mostrar es algunos de los equipos más importantes que están presentes en la unidad de destilación, ¿no? Son los intercambiadores de calor, que los habíamos representado con esta figura, ¿no? ¿No? Estas figuritas es una convención, ¿no? No es que no hayamos inventado esa figura, ¿no? Cómo se representa el intercambiador de calor. Es normalmente de este tipo. Son intercambiadores de carcasa y tubo. Este otro gráfico muestra lo que representa una desaladora de crudo, que opera, como le dije, entre 120 y 150 grados centígrados, ¿no? Entonces, acá está el crudo salado, se le inyecta agua, un desemulsificante, una válvula mezcla y por efecto electrostático se separa. El crudo desalado sale por el tope, por la parte superior del recipiente, y por la parte inferior sale la salmuera, ¿no? Esta es otra vista lateral de cómo opera una desaladora, donde se ve la fase agua, la fase hidrocarburo y las burbujas de agua que se van separando y juntando por efecto eléctrico, ¿no? Y luego al juntarse caen dentro del recipiente de la parte inferior. Otro equipo muy importante es el horno. En el horno se pueden distinguir algunas zonas típicas: la zona radiante, la zona convectiva y la zona de la chimenea. Los hornos pueden ser horizontales, verticales, de cabina, de todos los tipos. Esta es una figura de un horno. Es muy parecido así al de Pampilla. Sí. Este cajón que se ve aquí es la zona radiante. Este otro cajón que se ve aquí arriba es la zona convectiva. Y por estos ductos salen los gases por la chimenea. Bien,
Y el equipo más importante de todo esto es la misma columna en sí, ¿no? La columna en sí, como ya lo repito, tiene 3 zonas importantes: tope, cortes y fondo, ¿ok? Dentro de la columna, ¿cómo se genera el fraccionamiento de los productos? Dentro de la columna pueden haber platos o rellenos, empacados, ordenados o desordenados. Pero por convención también esto es lo que aparece aquí, ya son la cantidad de platos que debe haber entre cada zona de fraccionamiento. Ya como es un equipo que tiene muchos años de existencia, ha sido ampliamente estudiado por muchos investigadores y diseñadores. Entonces ya como que la receta ya está definida, ¿no? No hay ningún misterio en una columna de destilación. ¿Qué quiere decir esto? Que desde el plato por donde ingresa la carga de la columna, que se llama la zona flash, hacia el fondo, deben haber 6 platos. Desde la zona de agua, el gasóleo, hasta la zona flash, 6 platos. Entonces, si sumamos todos estos platos, 10, 18, 24, 30, 36, más 4 de los reflujos, más o menos una columna típica tiene 40 platos reales. ¿Ya? Eso es lo que nos dice. Ya no hay mucho que inventar. Y si de esos mismos 40 platos reales, en vez de ser platos, pueden ser rellenos empacados, como estos. En vez de platos, lo que actúa como elemento de fraccionamiento o elemento que permite el contacto gas-líquido son los rellenos empacados. Entonces, acá y en este caso lo que se hace es, se dice, el empaque tiene una altura equivalente de plato, por decir algo. 2 metros de empaque de altura equivale a un plato, por decir algo, o equivale a 3 platos. Eso es lo que se llama la altura equivalente, ¿no? Entonces, por eso las columnas de empaques, con empaques normalmente son más pequeñas que aquellas que usan platos, porque estos elementos son más eficientes porque favorecen el contacto gas líquido. Por lo tanto, las columnas que tienen empaques son un poco más angostas y un poco menos altas. Las columnas antiguas, las de Conchán, las de Pampilla, las de Talara, que eran de platos, por ejemplo, yo cuando trabajaba en Conchán, la carga máxima, si mal no recuerdo, la que llegábamos era 6.000 barriles por día, ¿no? Esa columna la cambiaron a empaques. ¿Cuándo la cambiaron? ¿En qué año la cambiaron? 2002. La cambiaron en 2002. La misma columna antigua, botaron todos los platos viejos de dentro de la columna, que eran unos platos de casi, creo que de 3/4 de pulgada, muy robustos, y se cambiaron por empaques. Y esa columna, de la noche a la mañana, pasó de procesar 6.000 barriles, ¿a cuánto? A 9.000. Ha llegado hasta 13, imagínense. O sea, como un mismo recipiente metálico, que aún es válido, sirve, solamente por el hecho de cambiar de internos, aumenta enormemente su capacidad, ¿no? Y eso ocurre con todas las columnas antiguas. ¿Por qué? Porque los rellenos ordenados o desordenados. Esta es la figura de un plato, por ejemplo, y los platos se acomodan así, a cierto espaciamiento uno de otro, y acá lo que se ve como la fase de vapor burbujea a través del líquido que va cayendo del plato de arriba, y eso es lo que favorece la formación de los productos o cortes laterales. ¿Ya? Acá hay otra figura más simpáticas que dan idea de cómo se van purificando y obteniendo los productos laterales. Estos son otros elementos internos de la columna que también son muy importantes, los distribuidores y colectores. Y bueno, y acá podemos terminar con los internos.
A ver, ¿qué más viene? Control de corrosión. Sí, ya nos falta poco para ir calculando el tiempo. Entonces hemos visto a grosso modo que tiene una columna de destilación en su interno, en su interior, ¿no? Platos o rellenos. Y eso es lo que permite el fraccionamiento y la separación de productos. Ok, hasta ahí estamos perfectos, tenemos nuestra columna de acero al carbono, está funcionando lindo, pero un día el ingeniero Freddy Noguera compra un crudo y no le consulta al laboratorio y he encontrado un crudo barato, voy a maximizar de Angola, de Nigeria, voy a maximizar mis ingresos. Pero por ahí miramos el açaí y no nos dimos cuenta que tenía mucho ácido. ¿Qué ocurrirá con nuestra columna de destilación? La primera gran pregunta. ¿Estará la metalurgia de nuestra destiladora acorde con este crudo? Porque con los otros crudos ha funcionado muy bien y no pasó nada. Bien, entonces esa es una pregunta importante que hay que hacerse antes de caer en la tentación de solamente pensar en un crudo sin mirar bien completamente su açaí. Porque la metalurgia de la columna de destilación es crucial. Este es un gráfico tomado de un seminario de la UOP, en la cual muestra aquellos puntos más importantes de lo que hay que tener cuidado en una columna de destilación. Por ejemplo, en el tope, que les dije que es donde se forma el ácido clorhídrico, ¿no? Normalmente, si uno no lo desaló bien y no le inyectó los químicos necesarios para controlar la corrosión, es muy normal que en el interior de la columna, interiormente, se ponga como un capuchón, un recubrimiento interno de un metal que se llama Monel, que es muy costoso, pero que tiene soporte al ácido clorhídrico de una manera estupenda. ¿De qué material base se hace la columna de destilación? Normalmente de un acero al carbono. En este caso han puesto un acero al carbono calmado, que resiste, que tiene unas propiedades metalúrgicas aún mejores. En la zona flash, normalmente se instala unos linings interiores también con acero inoxidable de 405 o 410S, que son más resistentes al azufre. Y los hornos, los tubos de los hornos, normalmente son de 9 cromo 1 molibdeno. O sea, no se ponen tubos de horno de acero al carbono, ni de bajo cromo, porque esos tubos, sí o sí, a la larga van a romperse. Se tienen que poner, y esto depende mucho del nivel de contaminante de crudo y del fuel, y del combustible que uses. Pero normalmente es 9 cromo, 1 molibdeno para ese nivel de temperaturas. Por eso ya vienen armaditos. Ajá. En Conchan se han roto tubos. Sí. En Conchan se han roto tubos. ¿No, Gustavo? Se quemó, ¿no? Bueno, ese es otro problema. Bueno, y otras metalurgias para intercambiadores y para aeroenfriadores. Por lo tanto, estos cuidados de metalurgia para una columna de destilación también se extrapolan y se tienen que cuidar en las columnas de vacío, igual, y peor, con la columna de vacío con mayor razón. Yo he visto lo que les decía a modo de broma de la compra de este crudo, y eso ocurrió en Pampilla. Se compró un crudo muy bueno en cuanto a destilados, o sea, mucho destilado medio, pero con alto contenido de ácidos nafténicos. Y no había experiencia de uso de ese crudo. Y en la columna de vacío, que se habían puesto rellenos ordenados nuevos en acero inoxidable, conforme pasó el tiempo, pero no crean que mucho tiempo, 1 año a lo más, cuando las bombas empezaban a fallar. Entonces limpiaban la canastilla de succión y encontraban restos de los rellenos, pero abundante. O sea, se había destrozado el relleno.
¿Por qué? Porque el crudo, el tipo de crudo que usas, tiene que ser coherente con la metalurgia que tienes en tu columna. Si no, hay decisiones también extremas. Puede ser el caso que tú puedes decir, ya voy a poner rellenos ordenados de una metalurgia muy adecuada que reside el ácido nafténico, ¿no? Y lo dejo ahí que dure pues 3, 4, 5 años sin ningún problema, ¿no? Pero puede haber en este Valle del Señor, puede haber otras ideas que digan, no importa, pongo un relleno barato y lo voy cambiando cada año, ¿no? La negociación de un crudo, de un alimento que tiene que tener siempre, no todo es precio y acá estamos abogados, ¿no? Entonces no es la negociación, es una parte técnica que a veces se pasa por alto. No, a nivel de finanzas no hacen las posibilidades y no ven estas cosas, entonces cuando a la larga hay mayor gasto, mayor... Igual en la decisión del proyecto, vamos a hacer una modificación, vamos a hacer una planta nueva, vamos a instalar. Entonces hay que tomar en cuenta todas esas cosas de, bueno, yo hago una luna con escucha, que brille, que tenga poder por todos lados, pero mi economía no me da. De repente no lo necesitas. Materiales menores y mucho cuidado en los productos, con las cosas que yo compré para que esto funcione. Tiene que ver, por eso que esto es algo complejo, digamos, donde intervienen muchas partes y no solamente una. No, intervienen muchas partes, muchas partes. Y esto de correr los modelos económicos es súper importante. Los productos que vas a producir, ¿no? Yo, ¿para qué voy a producir, por ejemplo, gasolina? No sé si ahora tenemos que exportar. Cuando nosotros tenemos que malbaratearla, ¿no? Tenemos que irnos al diésel, entonces desde acá uno tiene que pensar ese panorama y proyectarse. ¿No? Así es. Hacer una refinería no es comprar un carro, no, claro, por eso. ¿Cómo determinas o defines que necesitas una refinería en un lugar y de qué tamaño? ¿Cuál es el motor que te obliga a pensar que necesites una refinería? ¿Ah? El consumo, ¿no es cierto? O sea, la necesidad de abastecer de combustibles a tu mercado, ¿no es cierto? Entonces tú tienes dos opciones, o lo produzco o lo importo todo, ¿no es cierto? Entonces, en función de esa, tú decidirás económicamente si te conviene poner la refinería o no. O sea, si es un negocio que es redituable, que te da beneficios, tú dirás, ok, hago el negocio, lo recupero, no sé, pues en 20 años, pero lo recupero, ¿no? Y una refinería normalmente no dura 20 años, dura 50, 60, 70, 80 años, ¿no? La de Talara, ¿cuántos años tendrá Freddy? De 80 años, pero ha sido pues amortizado. Claro, pero como instalación, la columna de primaria hasta ahorita es la original, ¿no? Entonces tiene muchos años. Entonces, uno determina la complejidad de su refinería en función de lo que necesita su mercado local y, si quieres ver, su mercado externo. Es así, es una decisión económica. Por supuesto. Sí. Vamos a hacer el modelo matemático de refinación. Entonces entran los requerimientos del mercado. ¿Cuánto en el sur que están consumiendo? Dice gasolina de bajo tonelaje, en el norte, gasolina de alto tonelaje, GLP. Entonces, según eso, vas a tu requerimiento, bueno, como está haciendo tu refinería y los requerimientos del crudo, lo que necesitas, ya es el balance para que no falte. Claro, y eso es... Que de repente te sobra algo y te falta otra cosa, entonces está frito. Claro. Importar, una facilidad para importar. Es bien complejo esa situación, ¿no? Es complejo porque además tu modelo matemático no solo te analiza, en el caso de Petroperú no solo te analizaba una refinería, sino las refinerías de Petroperú, porque se compensaban. Había un efecto de que compensaban o complementaban, mejor dicho, ¿no? Entonces con ese modelo matemático, que hasta ahora lo usan,
que no es idéntico, no es el mismo de Repsol, es otro, pero también muy bueno, tienen años usándolo. Con eso, en teoría, tienen que ir optimizando su operación, sus economías, ¿no? Ese aspecto también es muy, muy lindo, a trabajar con esos modelos económicos. Cuando tú ya conoces todo esto y analizas el modelo, es muy lindo. También es una especialización muy bonita también para los ingenieros. Bueno, esto era el control de corrosión y muy bien. Aquí estamos terminando rápidamente lo que es un proceso de destilación primaria. Y este otro proceso de destilación al vacío también es muy importante y es complementario al de la primaria. ¿Por qué? Porque la columna de destilación al vacío, que en forma general es muy similar a la primaria, solo que trabaja a más temperaturas, ¿no? Y trabaja a una presión de vacío, por eso se llama vacío, ¿no? Entonces, permite recuperar más destilados medios, reducir lo que se llama el fondo de barril, reducir el tamaño del residuo. Eso es lo importante, es una unidad que se paga rapidísimo, ¿no? Y lo importante acá, el concepto más importante es que al hacer vacío dentro de la columna, al hacer vacío, se necesita menos energía para generar la destilación, ¿no? Ese es el concepto básico, ¿no? Una olla a presión es el efecto contrario, ¿no es cierto? Una olla a presión necesitas más calor para cocinar, pero se cocina más rápido, sale más suave porque estás poniéndole más calor, ¿no? Pero si te vas, por ejemplo, a la sierra, el agua ya no hierve a 100 grados centígrados, hierve a menos temperatura, pero hierve, ¿no? Ese concepto es igualito a este. Acá hay presión de vacío dentro de la columna, trabaja más o menos a 25-50 milímetros de mercurio, es bastante el vacío, ¿no? Y el vacío se logra con todos estos equipos que están acá arriba, mostrados. Entonces, se obtiene más diésel, se obtiene este producto que se llama HBGO, que es un producto sumamente importante para la unidad de craqueo catalítico. Este producto es la carga para la unidad de craqueo catalítico y a la FCC. En el otro diagrama, ahí lo vamos a poder, ustedes lo van a poder revisar, pero el HBGO es muy importante. Este producto es casi precio como suministro muy bajo y el FCC tiene una economía enorme. ¿El LCO de ahí es el LCO? No, el LCO es de FCC. ¿No? Entonces el LBGO se va al diésel, directamente al diésel. Bueno, acá les está mostrando lo que son los eyectores de vacío. Con estos equipos lo que se hace el vacío dentro de la columna. Esta es una columna de vacío con sus rellenos empacados. Y también hay control de corrosión similar a la columna de destilación primaria. Bueno, con todo esto hemos dado un brochazo así, muy rápido. Realmente la destilación, para que ustedes tengan en cuenta cuando estudiamos en la universidad fenómenos de transferencia de masa, ¿no? Transferencia de masa. Para los ingenieros químicos, pasar el curso de transferencia de masa era la felicidad máxima. ¿Qué fue profesor? No fue Fernández, fue otra persona. Era pasar, porque claro, el examen final era justamente, no sé si es hasta ahora, pero el examen final era usar el método más largo y el más complicado, el Ponchon-Savarit, para hacer una destilación, ¿no? Entonces te pasaba las 2 horas con única pregunta, 2 horas, y solamente el método de destilación, el más complejo, y de multicomponente, ¿no? O 2 componentes. 2 componentes nomás, ni siquiera multicomponente. Pero de verdad que era muy... Sí, claro.
los datos, un ratito, entonces en la pizarra hacía una curva, Ya, hacía pulso. ya. Y sacaba el número de platos. Ahí está la copia. Con tu papel milimetrado. Y lo peor era cuando te decía el profesor, pueden conversar, pueden intercambiar ideas, pueden abrir libros, no me importa. O sea, cuando te decían eso es que ya sabías que era carnicería, ¿no? Ahora, claro, todo esto de la destilación, hay métodos simplificados, el método McKay-Till, ¿no? O el Ponchón Savadilla pasó a la historia. Ahora todo esto se hace con los simuladores y se hace todo muy bien, ¿no? O sea, es un peso encima, pero por lo menos sabemos de dónde viene eso, ¿no? Hicimos, hemos sufrido para... Bueno, es la modernidad. Los conceptos, a los cálculos. Ya. Y las refinerías clandestinas, por ejemplo, si no hay nada, supongo que tiene que haber algo de ingeniería ahí también, ¿no? Claro, lo que pasa es las refinerías clandestinas, lo único que les interesa, creo yo, es destilar diésel. Y queroseno de repente, pero básicamente diésel, entonces... Estamos hablando de Bolivia. Allá había un poliducto que antiguamente transportaba, era oleoducto, transportaba crudo de camino y azúcar. Y tenía unos motores Washington inmensos que encontramos nosotros unas pequeñas plantas de refrigeración en esa zona. Utilizaban el calor de los tubos de escape y con el crudo que transportaban y sacaban diésel, y con ese diésel funcionaba la máquina, el resto lo reinyectaban para seguir bombeando con el flujo. Y así funcionaba. Con unas pequeñas refinerías portátiles. Sí. De Claro, realmente son súper arriesgados, ¿no? sí, pues. Pero son gente que tienen conocimientos empíricos y se arriesgan, ¿no? Así como han habido casos que ha muerto gente por perforar tuberías, ¿no? ¿No? O sea, que instalar lo que hacen es agarran unos cilindros y lo calientan. No calientan. Es ahí calienta el resto, ya van viendo dónde, en qué momento sale el corte que quieren. El resto, un queroseno o diésel, un símil, una producción. Claro, por el color, hasta por el color, ¿no? Sabes que el diésel es medio amarillo tornasoleado, Es algo súper hasta por el olor. informal. Entonces, hay economía, simplemente es un diálogo. Porque realmente un generador Caterpillar Freddy funciona también con queroseno, solo que da menos potencia, pero funciona también, ¿no? Claro, en el mundo de la combustión tú haces una máquina para un tipo de combustible. Tú lo puedes variar, pero ya te da menos eficiencia. ¿Qué pasa? En la industria del petróleo nace la industria de refinación a raíz del queroseno, que era para alumbrar. Yo supongo que en ese tiempo destilaban, sacaban el queroseno y el resto no sé qué harían, pero botarían. Entonces luego, cuando se empieza la industria automotriz, se dan cuenta que funcionaba mejor con gasolina. Así que en esa parte no sé la historia, pero algo, ¿no? Entonces empiezan a desarrollar los motores de combustión ya más sofisticados, digamos, en esa época. Que la gasolina funcionaba mejor, porque empezaron a echar la gasolina. El diésel no sé en qué momento sale, ¿no? Pero con los motores de combustión interna del Otto, ¿no? El queroseno para la alumbrada y después la gasolina para los motores de los autos. Sí. Luego sigue sofisticando, ¿no? Ya la zona de afección. Hay muchos productos específicos, ¿no? Que uno debería hacer. Sí. Por ejemplo, con Chan tiene su primaria y su vacío, pues, ¿no? Y su especialidad es hacer asfaltos, y con eso se paga, ¿no? Claro, puede ser, por ejemplo, en Colombia, tú sabes que
todo influye, ¿no? O sea, porque acá es un tema técnico, ¿no? Queremos solicitar una refinería que también estaba en un proceso de utilizar, ¿no? Estos patas no hacían productos comerciales, ¿ya? Habían desarrollado, habían sacado un corte, no exactamente un diésel, sino era un gasóleo, ¿ya? Para motores que utilizan mucho allá en Colombia, en el campo petrolero, para motores de combustión interna. Cuando tú le metías un motor de un camión, ya te bajaba tanto rendimiento que no era comercial. Habían desarrollado de esa forma. Entonces, ¿dónde está la gracia? Igual que acá, todos los combustibles pagan impuestos fuertes. Acá nosotros pagamos 5 impuestos a los combustibles. Otra charla. Bueno. Entonces, dijeron, bueno, esto es un producto que no es diésel, es un gasóleo, no sé, X. Entonces, ¿qué ventaja tenía? Que ellos lo usaban, lo vendían y no tenían impuestos. Entonces, los productores, luego sacaba un crudo reducido, o sea, un diésel, un residual liviano. Bien, y eso también lo quemaban en hornos y otros lo vendían a las mismas petroleras que le vendían el crudo, se lo revendían más liviano para mezclarlo para hacer una mejor transferencia de la liviano le dejaban la viscosidad para poderlo bombear. Hecho el proceso para esos productos para un mercado muy propio y particular, pero que lo vendía económicamente. Y así es, pues, ¿no? O sea, pues tener de repente un requerimiento de una minera que ¿sabes qué? Ya no voy a usar diésel, pero voy a usar un gasóleo de tal tipo. Se le puede hacer un topping, pues ya no son extremos. Y pasó en las mineras cuando yo estaba en Perú, en el 2000, en ese tiempo, 2003, 2004. El queroseno, como era tan barato, ¿qué hicieron? Buscaron un aditivo. Amigos, la rentamina. Entonces dijeron, no, yo ya no voy a comprar diésel, queroseno. Entonces empezaron a comprar cantidad, queroseno que era para otro uso doméstico, cantidades de queroseno. Y incluso nos dieron el aditivo, nosotros lo aditivamos, el MMF, que lo habían desarrollado con móvil. Entonces lo aditivábamos, pero 1 o 2% era fuerte. Bastante. Entonces con eso, y sacaban, y eso lo utilizaban, empezaron a utilizar eso. Reemplazando el diésel. Petroperú y Pampilla pues vendían, producían queroseno, todo despachado. Hasta que el gobierno dijo, pues si le pusieron un impuesto. Lo empataron con el diésel. Que ya, pues ¿para qué va a ser? Tuvieron que dejar. Yo creo que nos ganamos porque Supe se quedó con como 80.000 barriles de queroseno. El queroseno doméstico era vendía cuánto, 300 barriles por día. Entonces, y nosotros ganamos por el almacenamiento. Claro. Estaban felices. Desalentaba más bien el consumo de queroseno. Ya luego prohibieron el queroseno por tema de narcotráfico. Chau queroseno. Claro. Entonces, es algo raro, ¿sí? En el mundo habrá pasado eso que el queroseno puede tener otras aplicaciones también, ¿no? No solamente para quemarse, ¿no? Claro. Sí, de acá pues puedes hacer un montón de cosas, ¿no? Porque lo que, por ejemplo, en Talara tú sacas el hash, ¿no? Y el hash lo vendes como, ¿a qué precio lo vendes? Ahorita, más o menos está $40 el barril. Como un solvente. Como un solvente 1 o 3. Cada vez menor que el solvente 1. Menor que el solvente. En competencia del solvente 1, entonces para poder venderlo porque es más volátil que el solvente 1. Ya. Bueno, sí, las refinerías producen solvente 3 que tienen precio también grande, que es el Barsol, pues, ¿no? Talara, un contaminante del crudo también es los ácidos nafténicos, ¿ya? Y el ácido nafténico en Talara lo separan y en vez de botar Pampilla lo botan, con la soda se bota o se trata, es un color así medio rosado fuerte, ¿no? Y huele horrible, muy fuerte el olor. Bueno, entonces, pero Talara separa el ácido nafténico de su proceso de lavado cáustico y lo vende como un producto terminado y tiene un preciazo. Tiene un precio alto y Talara lo produce hace años. Pampilla nunca hizo eso, pero en Talara sí. Entonces tienen
tratan de mejorar pues, sus ganancias, ¿no? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias.